la historia de una chavala, reivindico la palabra chavala, me gusta, de una chavala con TDAH. O una chavala que parece ser que tiene TDAH porque presenta algunos síntomas y eso lo detecta el profesor. Al detectarlo, este profesor también va viendo que estos síntomas son tratables mediante el arte o la creatividad. Laila tiene ciertas aptitudes hacia el flamenco y a lo largo de la obra se va viendo que como que su vida va mejorando, su manera de comportarse va mejorando. Vamos a hablar de muchos rasgos que tiene el TDAH y también vamos a hablar de la importancia del arte y la creatividad. Yo no creo que sea solo en los TDAH, sino en la vida de cada persona, por el hecho de expresar algo que se lleva dentro y que hay una necesidad de sacarlo. Tuve claro que quería saber de primera mano qué sentían o cuál era la situación más real de familiares, de profesorado, de gente que padece esta afección. Entonces llamé a la asociación APNADA y me recibieron y estuvimos una conversación bastante extensa, les hice preguntas que aceptaron y me ayudaron un montón. Muchas gracias.